Martina estaba organizando los últimos documentos del día cuando el ascensor del último piso se abrió nuevamente. Era demasiado tarde para cualquier reunión de negocios, demasiado tarde incluso para fingir que aquel trabajo era solo profesional. Mateo Sandoval entró sin la prisa característica de quien corre contra el tiempo, pero cargando el peso visible de alguien que no dormía desde hacía noches. El traje impecable de corte italiano no lograba esconder el agotamiento profundo en sus ojos oscuros, ese cansancio silencioso de hombre que sostiene un imperio entero sin jamás pedir ayuda a nadie. Ella se levantó por puro instinto, siempre dulce y respetuosa como había sido desde el primer día de trabajo. Mateo se detuvo a pocos pasos del escritorio ejecutivo, miró los papeles esparcidos, luego desvió la mirada hacia ella y por un segundo decisivo pareció librar una batalla interna consigo mismo. «Martina, necesito que me salves de una Navidad», dijo con voz baja y controlada. Ella pensó que había escuchado mal. Mateo Sandoval no pedía favores. Mateo decidía, ordenaba, controlaba cada detalle de su mundo con precisión quirúrgica. Y aún así, allí estaba él, con la voz casi quebrándose, como si cada palabra pronunciada tuviera un costo emocional demasiado alto. Él explicó rápidamente, directo al grano, sin ningún melodrama innecesario. Su familia, una de las más poderosas de la Patagonia Argentina, exigía que apareciera con una esposa en Navidad, como si el amor verdadero fuera solo un artículo más de lujo en la larga lista de obligaciones sociales de los Sandoval. 4 días en la inmensa mansión familiar en San Carlos de Bariloche, apariciones cuidadosamente planeadas, cenas formales con la élite local, sesiones de fotos para las redes sociales, sonrisas ensayadas, un teatro absolutamente perfecto para silenciar preguntas invasivas e impedir una guerra silenciosa tras bastidores por el control de la empresa. Martina intentó rechazar educadamente. La idea era absurda, peligrosa, completamente fuera de cualquier parámetro profesional razonable. Y entonces su celular vibró insistentemente sobre la mesa con un mensaje urgente del hospital. La palabra examen apareció en la pantalla pequeña, seguida de un valor en pesos argentinos que ella simplemente no tenía condiciones de pagar, no en ese momento, tal vez no en los próximos meses. El aire pareció faltar por un instante. Ella guardó el teléfono rápidamente, intentando esconder la vulnerabilidad que la invadía, pero Mateo vio todo. Él siempre veía cada detalle, cada gesto, cada vacilación. «¿Cuánto te cuesta respirar en paz, Martina?», preguntó él con una suavidad inesperada. Cuando Mateo dijo el número que estaba dispuesto a pagar, ella casi se rió de puro nerviosismo. Era colosal, absurdamente generoso. Era la oportunidad real y concreta de finalmente cuidar a su madre enferma como ella merecía. Era literalmente la puerta de salida de una desesperación financiera que Martina escondía detrás de sonrisas profesionales y trabajo incansable. «Si aceptas esta propuesta, todo será formalizado por contrato», dijo él con firmeza empresarial, colocando una carpeta de cuero sobre la mesa. Sin improvisaciones arriesgadas, sin margen para errores. Martina tocó el papel como quien toca fuego vivo, y aún así, su mano no tembló visiblemente. Ella solo levantó los ojos oscuros y preguntó qué faltaba realmente por decir, porque siempre faltaba algo con hombres poderosos como Mateo Sandoval. Mateo inspiró despacio, profundamente, como si estuviera a punto de cruzar un abismo sin retorno. «Hay una condición final, una única, y absolutamente no puedes romperla», dijo él con seriedad absoluta. Martina asintió lentamente, mentalmente preparada para escuchar cualquier regla sobre postura social, elección de ropa apropiada, mantenimiento de distancia emocional, etiqueta familiar compleja. Pero su condición llegó como un golpe limpio, de esos que parecen completamente imposibles de aceptar sin consecuencias. «El último día, delante de toda mi familia reunida, vas a destruirme públicamente. Vas a decir que me usaste durante estos días, que te aprovechaste de mi fragilidad, y te irás haciéndome parecer la víctima abandonada. Y tú nunca, absolutamente nunca, contarás la verdad real sobre nuestro acuerdo». Martina se quedó en silencio por largos segundos, procesando el peso de aquella exigencia cruel. No tenía ningún sentido lógico.
¿Por qué un hombre tan poderoso como Mateo Sandoval querría ser humillado públicamente? La respuesta estaba enterrada en capas de dolor familiar que ella aún no comprendía completamente. ¿Por qué?, preguntó finalmente, necesitando entender antes de firmar cualquier documento. Mateo se alejó hasta la ventana panorámica que dominaba la vista nocturna de Buenos Aires. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres mientras él hablaba sin girar el rostro. Porque en mi familia, demostrar sentimientos reales siempre fue usado como arma de control. Si parezco vulnerable, enamorado o emocionalmente dependiente de alguien, ellos aprietan el cerco hasta sofocar cualquier posibilidad de autonomía. La única forma que encontré de sobrevivir a lo largo de los años fue parecer siempre el abandonado, nunca el que elige amar. Su voz cargaba décadas de manipulación familiar, de amor transformado en moneda de cambio política y empresarial. Martina sintió que algo se apretaba en su pecho, una compasión involuntaria por aquel hombre que tenía absolutamente todo, menos libertad emocional genuina. ¿Y si no logro hacerlo?, preguntó ella honestamente. ¿Y si, en el último momento, no logro destruirlo frente a todos? Mateo finalmente giró el rostro, y por primera vez Martina vio algo más allá del empresario impecable. Vio a un hombre profundamente cansado de juegos que nunca pidió jugar. Entonces perderé no solo mi libertad empresarial, sino también cualquier oportunidad de construir algo real en el futuro, respondió él con brutal honestidad. Por eso necesito que seas tú, porque confío en tu palabra más de lo que confío en cualquier persona que haya conocido. Martina tomó el bolígrafo con mano firme y firmó el contrato. No por codicia, no por simple oportunismo, sino porque finalmente podía salvar a su madre. Y porque, extrañamente, creía que aquel hombre merecía al menos 4 días de algo cercano a la verdad. El viaje hasta San Carlos de Bariloche transcurrió en un silencio controlado y denso. El jet privado cortaba el cielo argentino mientras Martina observaba las montañas nevadas de la Patagonia acercarse por la ventanilla pequeña. El escenario era impresionante, pero la ansiedad creciente no permitía apreciación estética. Mateo repasaba detalles cruciales con calma profesional, nombres completos de parientes importantes, horarios rígidos que no podían romperse, trampas conversacionales sutiles que la familia usaría para ponerla a prueba. Él no intentaba asustarla deliberadamente, solo prepararla con el realismo necesario. Aún así, cada palabra aumentaba exponencialmente el peso emocional de lo que ella había aceptado vivir en los próximos días. Antes de aterrizar en el aeropuerto privado de la familia, Mateo sostuvo su mano por primera vez. No fue un gesto romántico calculado, fue estratégico, protector, casi instintivo, un toque firme que comunicaba presencia y apoyo. Martina percibió inmediatamente que aquel gesto aparentemente simple ya formaba parte integral del teatro social que comenzaba, pero algo en aquel toque parecía aterradoramente demasiado real para ser solo una escenificación superficial. «Recuerda siempre», dijo él en voz baja y controlada, «aquí adentro nunca estarás sola, incluso cuando todas las señales indiquen lo contrario. Yo estaré observando cada detalle». La mansión Sandoval no era simplemente grande o lujosa, era intimidante por diseño arquitectónico deliberado. Construida en piedra patagónica y madera de lenga, la estructura dominaba el paisaje montañoso como si fuera parte orgánica de la naturaleza hostil alrededor. Cada detalle gritaba poder consolidado a través de generaciones. En la entrada monumental, la familia aguardaba como un jurado silencioso e implacable. Sonrisas perfectamente ensayadas, miradas calculadamente evaluadoras, preguntas que parecían elogios gentiles, pero cargaban puntas afiladas de investigación. Martina respondió con dulzura natural, sin exageraciones teatrales, manteniendo exactamente la postura serena que siempre tuvo en el ambiente profesional. Mateo no soltó su mano en ningún momento. Cada vez que alguien invadía su espacio personal con preguntas demasiado invasivas, él aproximaba sutilmente el cuerpo como quien delimita territorio emocional. La escenificación comenzaba a ganar ritmo orgánico, y Martina percibía con claridad creciente que Mateo no estaba jugando contra ella. Estaba construyendo una protección compartida,
Durante la primera cena formal en el inmenso comedor decorado con arte patagónico, una tía lejana hizo un comentario aparentemente casual, pero cargado de veneno social. Martina parece tan sencilla para los estándares Sandoval, ¿no crees, Mateo? El comentario cayó sobre la mesa como una prueba social deliberada. Todos los ojos se volvieron para observar la reacción de la pareja. Antes de que Martina lograra formular cualquier respuesta defensiva, Mateo posó la mano abierta sobre el mantel de lino y respondió con voz firme, pero educada. La sencillez nunca fue un defecto para mí, tía Beatriz. Siempre fue un alivio necesario, un descanso emocional en un mundo que exige máscaras constantes. El silencio absoluto que siguió no fue embarazoso, fue cargado de respeto involuntario. Martina sintió que algo fundamental cambiaba en ese momento preciso. Aquella defensa pública no estaba en el guión ensayado. Más tarde, en la suntuosa habitación que compartirían durante los próximos días, Mateo estableció límites claros con gentileza firme. Nada físico sucederá entre nosotros, nada que sobrepase los términos estrictos de nuestro acuerdo, dijo mirando directamente a sus ojos. Alejó deliberadamente el sillón de cuero, manteniendo una distancia física visible y respetuosa. Martina estuvo de acuerdo inmediatamente, sintiéndose aliviada y simultáneamente, extrañamente confundida con la punzada inexplicable de decepción que atravesó su pecho. Ella no esperaba desear cualquier proximidad real tan rápidamente, ni sentirse tan segura en su presencia en tan poco tiempo. Antes de apagar las luces suaves de la lámpara, Mateo se detuvo junto a la puerta del baño y dijo, casi como una confesión involuntaria, «Sé perfectamente que todo esto es profundamente injusto contigo, Martina, pero prometo solemnemente que no voy a permitir que absolutamente nadie te haga daño mientras estés aquí». Ella respondió solo con una sonrisa cansada, pero genuina. Por primera vez desde que había firmado aquel contrato imposible, Martina durmió sin miedo paralizante de lo que vendría al día siguiente. El desayuno comenzó con porcelanas finas importadas y miradas aún más afiladas que cuchillos de plata. Martina percibió rápidamente que absolutamente cada gesto suyo estaba siendo microscópicamente observado, la forma delicada de sostener la taza de café, el tono cuidadoso de la voz, incluso el modo en que sonreía educadamente. Una de las cuñadas de Mateo, Renata, hizo preguntas aparentemente inocentes sobre su pasado, siempre con una dulzura exagerada que denunciaba segundas intenciones. Martina respondió con verdad simple, sin intentar parecer algo que fundamentalmente no era. Mateo mantuvo la mirada atenta y protectora, completamente silencioso pero listo para intervenir ante cualquier señal de peligro real. Cuando la conversación familiar se desvió naturalmente hacia asuntos de herencia empresarial y sucesión, el clima cambió drásticamente. Un comentario venenoso surgió de un primo lejano, sugiriendo con falsa gentileza que Martina obviamente estaba allí solo interesada en el prestigioso apellido Sandoval y en la fortuna que representaba. El silencio que siguió pesó como plomo derretido. Martina respiró profundamente, reuniendo coraje, y dijo con calma absolutamente firme: «Yo trabajo desde muy joven para mantener a mi familia. Nunca necesité el nombre de nadie para ser digna de respeto». La mesa entera se congeló. Mateo giró lentamente el rostro hacia ella, y Martina vio admiración genuina brillando en aquellos ojos normalmente tan controlados. Por la tarde, mientras caminaban por el inmenso jardín bajo el pretexto de una sesión de fotos para las redes sociales, Mateo tocó levemente su brazo, haciéndola detenerse. «Fuiste extremadamente valiente allá adentro», dijo él con sinceridad evidente. «Pero quiero que sepas que no necesitas defenderte sola. Estamos juntos en esto». Martina respondió mirándolo directamente. «Simplemente no sé fingir ser quien no soy, Mateo, aunque eso cueste caro». Él sonrió entonces, una sonrisa rara, genuina y completamente desarmada. A veces la mayor fuerza que alguien puede demostrar no está en impresionar a los otros, sino en permanecer absolutamente fiel a lo que se es, incluso cuando el mundo entero pone a prueba tus límites. El fotógrafo contratado por la familia pidió más proximidad física para las imágenes oficiales. Mateo colocó la mano cuidadosamente en la cintura de Martina, pero antes de eso preguntó con la mirada si ella estaba cómoda.
Martina asintió silenciosamente. El toque no fue invasivo ni posesivo. Fue cuidadoso, respetuoso e inesperadamente cálido. Por un segundo precioso, ambos olvidaron completamente el contrato que los unía. El clic de la cámara los trajo bruscamente de vuelta a la realidad construida, pero algo profundo había sido registrado mucho más allá de la simple imagen fotográfica. Más tarde, completamente solos en la inmensa biblioteca repleta de libros antiguos, Mateo habló abiertamente sobre el peso emocional de crecer siendo constantemente entrenado para nunca fallar, nunca demostrar debilidad, nunca ser simplemente humano. Aquí contigo, extrañamente todo parece menos sofocante, menos rígidamente programado, confesó con vulnerabilidad rara. Martina escuchó en silencio respetuoso, sin interrumpir el flujo difícil de aquellas palabras. Cuando finalmente respondió, dijo solo: «Nadie debería ser obligado a vivir como si fuera un proyecto empresarial continuo, Mateo. Tú también tienes derecho a ser humano». Mateo bajó la mirada como quien finalmente reconoce una verdad dolorosa que evitaba desde hacía años enteros. Antes de separarse esa noche, él se detuvo frente a ella y dijo con honestidad brutal: «No esperaba que fueras a hacer todo esto tan genuinamente difícil». Martina sintió el corazón acelerarse peligrosamente, pero respondió con serenidad conquistada: «Entonces tal vez esa dificultad sea exactamente la señal de que algo real está sucediendo aquí, Mateo, algo que no estaba en el contrato original». Se alejaron lentamente, dolorosamente conscientes de que la línea tenue entre lo acordado y lo absolutamente real había comenzado a deshacerse de forma irreversible. La mañana siguiente trajo una nueva regla rígida impuesta por la matriarca de la familia. La pareja necesitaría aparecer visiblemente unida durante absolutamente todo el tiempo, sin excepciones. Mateo le comunicó esto a Martina con objetividad profesional, pero había una incomodidad evidente en su voz normalmente controlada. Tendrían que compartir mucho más espacios íntimos, más conversaciones profundas, más silencios cargados de significado. No era solo vigilancia externa calculada, era una prueba emocional constante, de resistencia psicológica. Durante el ensayo cuidadoso para la gran cena de Navidad, una tía autoritaria exigió públicamente que demostraran intimidad real, algo que pareciera genuinamente natural a los ojos de todos. Mateo se acercó despacio, colocó la mano protectora en la espalda de Martina y susurró bajito que ella podría alejarse inmediatamente si sentía cualquier incomodidad. Ella no se alejó. Recostó suavemente el hombro en su pecho firme, sintiendo el corazón latiendo acelerado bajo el suéter de cachemira. La reacción inmediata de la familia fue de satisfacción excesiva. La escenificación parecía estar funcionando perfectamente. Más tarde, ya en la habitación, el clima se puso extrañamente tenso. La proximidad física forzada durante todo el día había dejado marcas emocionales invisibles pero profundas. Mateo mantuvo distancia deliberada, sentándose rígidamente en el sillón, mientras Martina arreglaba sus cosas con cuidado excesivo. Él volvió a hablar sobre límites y respeto, dejando absolutamente claro que no cruzaría ninguna línea establecida. Martina respondió que confiaba completamente en él, pero la forma en que pronunció esas palabras reveló algo mucho más profundo de lo que pretendía conscientemente. Al final de la tarde, Mateo recibió una llamada extremadamente tensa, relacionada con una crisis en la empresa. Martina observó su rostro endurecerse progresivamente, la mandíbula trabarse. Sin pedir permiso verbal, ella simplemente trajo un vaso de agua helada y lo colocó silenciosamente a su lado. No intentó aconsejar u opinar, solo se quedó allí, presencia silenciosa y solidaria. Cuando la llamada finalmente terminó, Mateo respiró profundamente y agradeció con una mirada cargada de gratitud genuina. Nadie nunca se da cuenta cuando realmente necesito solo silencio comprensivo, admitió en voz baja. Por la noche, caminaron por el largo pasillo iluminado por luces bajas y atmosféricas. Un empleado antiguo de la familia pasó y comentó naturalmente cómo ellos realmente parecían una pareja genuinamente bonita y armoniosa. Mateo respondió con un simple gracias, educado, pero apretó la mano de Martina con una firmeza protectora mucho mayor. El gesto no formaba parte del teatro social calculado.
Era reflejo emocional involuntario. Ella lo percibió claramente y no soltó su mano. Antes de finalmente dormir, Martina se quedó largos minutos parada junto a la ventana panorámica, observando la nieve fina comenzar a caer sobre las montañas oscuras de la Patagonia. Mateo se acercó lentamente, manteniendo la distancia física acordada, y dijo con voz cansada: «Aún hay tiempo de desistir de todo esto, Martina. Yo encuentro otra solución». Martina respondió sin girar el rostro del paisaje nocturno: «Sé perfectamente que hay tiempo, pero no voy a desistir». Él asintió en silencio, entendiendo profundamente que aquella decisión firme ahora iba mucho más allá del contrato financiero original. En el tercer día completo, la familia decidió salir de la mansión aislada. Un almuerzo formal en un restaurante tradicional de Bariloche, frecuentado desde hacía décadas por personas que conocían íntimamente a los Sandoval y toda su historia familiar compleja. No era un paseo recreativo, era una exhibición pública calculada. Mateo le avisó a Martina aún dentro del auto blindado que allí no habría guión ensayado, solo reacciones completamente reales. Ella se acomodó el elegante abrigo de lana y respondió que estaba preparada, aunque sentía el corazón dispararse peligrosamente. Tan pronto como entraron en el restaurante sofisticado, miradas extremadamente curiosas se volvieron instantáneamente hacia ellos. Saludos formales cuidadosos, preguntas sutilmente veladas, elogios que sonaban precisamente como investigación disfrazada. Mateo mantuvo la mano firme en la espalda de Martina durante absolutamente todo el tiempo, guiando, protegiendo visiblemente, presentándola como alguien que genuinamente pertenecía a aquel mundo. En determinado momento crucial, él dijo con naturalidad impresionante que Martina había traído paz real a días que él ya no sabía más cómo sobrevivir emocionalmente. Martina lo miró completamente sorprendida, porque aquello definitivamente no estaba en ningún guión previo. Durante el almuerzo prolongado, un conocido antiguo de la familia comentó casualmente que Mateo absolutamente nunca había llevado a nadie a aquel lugar tan significativo. El silencio cayó pesado sobre la mesa. Mateo no dudó ni por un segundo. Miró directamente a Martina y dijo con convicción: «Algunas decisiones en la vida solo cobran verdadero sentido cuando el momento correcto finalmente llega». Ella sintió el rostro calentarse intensamente, no de vergüenza social, sino de algo emocionalmente mucho más profundo y aterrador. Cuando alguien nos elige públicamente, sin ninguna obligación aparente, algo profundo dentro de uno comienza inevitablemente a creer. Al salir del restaurante, caminaron algunos metros completamente solos por las calles encantadoras de Bariloche. Martina reunió coraje y preguntó directamente por qué él había dicho todo aquello. Mateo se detuvo, se giró hacia ella y respondió con brutal honestidad: «Porque simplemente no sé mentir bien cuando se trata de ti, Martina. Fingir admiración era tarea fácil. Lo difícil realmente está siendo controlar lo que realmente está surgiendo aquí». Ella respiró hondo, visiblemente emocionada, y admitió: «Yo también siento algo demasiado fuerte para ser simplemente ignorado, y eso hace todo aún infinitamente más difícil y peligroso». Por la tarde, durante un paseo rápido por tiendas artesanales, Mateo compró una bufanda de alpaca para Martina. Simple pero absolutamente elegante. Dijo que combinaba perfectamente con ella porque abrigaba genuinamente sin llamar la atención innecesaria. Martina sonrió profundamente conmovida por la delicadeza inesperada de aquel gesto. Aquel regalo definitivamente no formaba parte de ningún contrato firmado. Era espontáneo, personal, y eso lo hacía emocionalmente peligroso. Cuando volvieron a la mansión al final de la tarde, encontraron a toda la familia Sandoval reunida formalmente en la sala principal. El clima era diferente, visiblemente más frío y calculado. Martina percibió inmediatamente que algo estaba siendo cuidadosamente preparado. Mateo lo sintió también. Él sostuvo su mano con firmeza protectora y dijo, casi en un pedido silencioso y desesperado: «Confía en mí ahora, Martina. Por favor». Martina asintió con convicción. Por primera vez desde que todo empezara, no era por necesidad contractual, sino por elección emocional genuina. La reunión familiar no era absolutamente casual.
Martina comprendió esto tan pronto como se sentó en el sillón indicado. Había una tensión cuidadosamente organizada en el aire pesado, como si cada miembro de la familia tuviera un papel previamente ensayado para aquel momento. Una de las tías más viejas comenzó hablando detalladamente sobre la salud delicada de la madre de Martina, citando información médica específica que ella absolutamente nunca había compartido allí adentro. El corazón de Martina se apretó dolorosamente. Alguien había investigado profundamente su vida personal fuera de aquella mansión. Mateo se inclinó inmediatamente hacia adelante, interrumpiendo con voz extremadamente firme: ¿quién exactamente autorizó esta invasión absurda de privacidad? El silencio revelador que siguió fue respuesta suficiente. Un primo lejano respondió fríamente que era solo preocupación legítima por el futuro de la familia Sandoval. Mateo cortó al instante, diciendo con autoridad: la preocupación familiar legítima no invade expedientes médicos privados. Su mano tocó la de Martina bajo la mesa pesada. Un aviso silencioso pero claro de que ella no enfrentaría absolutamente nada sola. Más tarde, ya en el pasillo vacío, Martina confrontó a Mateo directamente. Dijo con voz controlada que no quería ser transformada en un punto débil usado estratégicamente contra él. Mateo respondió con convicción absoluta: tú no eres ninguna debilidad, Martina. Tú eres una elección consciente. Por primera vez desde que todo empezara, él admitió que había provisto personalmente mejores opciones de tratamiento médico para su madre, completamente fuera del acuerdo financiero original. Martina se emocionó visiblemente. No era el dinero en sí, sino la actitud concreta y protectora que aquello representaba. Al final de aquella tarde tensa, Martina recibió una llamada inesperada del hospital. La voz médica del otro lado sonaba mucho más tranquila y esperanzada. Un examen crucial había sido sorprendentemente anticipado. Un especialista renombrado entraría inmediatamente en el caso. Ella colgó con lágrimas silenciosas en los ojos. Mateo estaba cerca observando, pero no la tocó de inmediato. Esperó respetuosamente a que ella respirara y procesara. Después abrió los brazos, sin pronunciar una sola palabra. Martina entró en aquel abrazo, como quien finalmente encuentra abrigo verdadero después de días interminables de tormenta emocional. El abrazo duró mucho más tiempo del que cualquier contrato podría justificar. Cuando finalmente se alejaron, ambos percibieron con claridad absoluta. Mateo dio un paso físico hacia atrás, recordando conscientemente el límite establecido. Martina asintió comprensiva, pero la transformación fundamental ya había sucedido de forma irreversible. Aquello definitivamente no era más solo un acuerdo comercial frío. Era cuidado genuino, acción concreta, elección diaria de presencia. La noche de la gran recepción de Navidad finalmente llegó con música clásica suave y vestidos largos de gala. Martina bajó lentamente la escalera monumental, sintiendo el peso físico de cada mirada curiosa. Mateo aguardaba al pie de la escalera, visiblemente tenso, pero cuando la vio bajando su rostro se suavizó completamente. Ofreció el brazo y dijo con voz baja, cargada de emoción: «Estás absolutamente hermosa, Martina». No era un elogio social calculado, era una constatación genuina y emocionada. La familia lo percibió claramente. La atención colectiva se volvió aún más intensamente hacia la pareja. Durante la recepción formal, un comentario malicioso surgió demasiado cerca para ser ignorado. Una pariente insinuó que Martina era solo pasajera, un capricho temporal de fin de año. Mateo interrumpió inmediatamente con calma, absolutamente firme. Las elecciones verdaderas nunca necesitan la aprobación de absolutamente nadie. El tono no fue agresivo, fue simplemente definitivo e inquebrantable. Martina sintió el suelo afirmarse bajo sus pies. Más tarde, en un rincón silencioso del jardín iluminado, Mateo pidió disculpas por exponerla nuevamente. Martina respondió que no necesitaba disculpas. Dijo que se sentía genuinamente fuerte allí a su lado y que eso la asustaba profundamente. Cuando uno encuentra abrigo emocional donde no esperaba, el miedo no viene del otro, viene de cuánto pasamos rápidamente a importarnos. Un hombre del pasado empresarial de Mateo apareció inesperadamente, alguien ligado a decisiones antiguas y dolorosas de la familia.
El clima se puso inmediatamente pesado y hostil. Él provocó abiertamente. Cuestionó con falta de respeto la presencia de Martina. Mateo no elevó la voz, solo dijo con firmeza: «Estoy profundamente cansado de vivir exclusivamente para agradar estructuras que nunca me protegieron verdaderamente». Aquella frase poderosa no era solo defensa de ella, era liberación personal de él. Martina percibió con claridad que aquel Mateo era fundamentalmente diferente del empresario frío que había conocido. Allí había coraje emocional verdadero, no solo poder corporativo. Ella tocó su brazo levemente, un gesto simple pero cargado de apoyo incondicional. Mateo sostuvo su mano por segundos, de más de lo que cualquier teatro exigiría. No había público observando, solo verdad desnuda entre ellos. Cuando la noche formal finalmente terminó, volvieron a la habitación en silencio profundo. No había más tensión teatral calculada, solo conciencia aguda de lo que estaba creciendo peligrosamente. Mateo dijo que tenía miedo real del último día que se aproximaba. Martina respondió con honestidad que también estaba aterrorizada. Por primera vez el miedo era completamente compartido, y eso los acercó aún más profundamente. La mañana de Navidad amaneció con el sonido distante de risas educadas y cubiertos siendo organizados cuidadosamente. Martina despertó con el corazón físicamente apretado, dolorosamente consciente de que aquel era el último día del contrato imposible. Se vistió con cuidado extremo, como si cada detalle de la ropa fuera una despedida anticipada y silenciosa. Cuando salió de la habitación, encontró a Mateo parado en el pasillo. Intercambiaron una mirada extremadamente larga, silenciosa, absolutamente llena de cosas que aún no habían sido verbalizadas. La cena de Navidad reunió absolutamente a todos alrededor de la mesa monumental. Se hicieron discursos tradicionales formalmente, brindis repetitivos alzados, pero había una tensión eléctrica en el aire que no combinaba con la fecha festiva. Mateo mantuvo la mano de Martina sobre el mantel durante gran parte del tiempo, gesto simple, pero cargado de significado profundo. Cuando intercambiaron una sonrisa discreta, parecía que el mundo entero alrededor desaparecía por segundos preciosos. Después de la cena, la familia insistió en más sesiones de fotos. En un momento de distracción general, Mateo se inclinó y tocó suavemente el rostro de Martina con cuidado reverente. No hubo absolutamente ningún público observando. Solo un beso breve, intenso, completamente inevitable. Martina sintió el cuerpo entero reaccionar. No había más duda posible, ni escenificación creíble. Aquello era amor asumido, aunque aún silencioso. Poco después, Martina se alejó para respirar en el jardín helado. El aire frío de la Patagonia ayudaba a contener las emociones desbordantes. Mateo la siguió lentamente, manteniendo cierta distancia respetuosa. Él dijo que entendía perfectamente si ella quería irse al día siguiente sin cumplir la condición final cruel. Martina respondió que no podía hacer eso, porque las palabras también construyen destinos reales. A veces amar genuinamente es elegir el dolor que preserva la verdad, y no la mentira que parece ofrecer confort temporal. Se quedaron allí por largos minutos, sin tocarse físicamente. Mateo dijo que jamás olvidaría aquellos días transformadores. Martina respondió emocionada que tampoco, porque allí ella había sido genuinamente vista por primera vez. Cuando volvieron adentro de la mansión, ambos sabían con certeza absoluta que el momento decisivo se aproximaba rápidamente y que cualquier camino elegido dejaría marcas profundas, pero necesarias. La mañana siguiente a la Navidad, la mansión parecía extrañamente vaciada de cualquier alegría genuina. Quedaban solo adornos caros, restos físicos de fiesta y un silencio pesado, casi insoportable. Martina bajó para el café final, dolorosamente consciente de que aquel sería el día de la ejecución completa del contrato. Mateo ya estaba sentado, extremadamente serio, demasiado concentrado. Intercambiaron un saludo suave, respetuoso, como quien intenta desesperadamente proteger lo que aún duele. Mateo finalmente contó algo que nunca había revelado a absolutamente nadie. Explicó que la condición final existía porque en el pasado toda mujer que se acercaba genuinamente a él
era inmediatamente transformada en moneda de control familiar. Si él parecía débil, enamorado o emocionalmente dependiente, la familia apretaba el cerco hasta sofocar. La única forma que encontró de sobrevivir fue siempre parecer el abandonado, nunca aquel que elige libremente amar. Martina escuchó en silencio absoluto, finalmente comprendiendo el peso terrible de aquella cláusula cruel. Dijo que ahora entendía, pero que eso no hacía nada más fácil emocionalmente. Mateo estuvo de acuerdo. Confesó que por primera vez en toda su vida deseaba profundamente romper el propio sistema que siempre lo aprisionó. Durante la tarde, Martina recibió una nueva llamada del hospital. La voz confirmó que la madre reaccionaba sorprendentemente bien al tratamiento iniciado. Ella cerró los ojos profundamente aliviada. Cuando se lo contó a Mateo, él sonrió con suavidad genuina, pero había tristeza evidente allí también. Él sabía que ahora que el motivo inicial estaba resuelto, la elección de ella sería aún infinitamente más difícil y dolorosa. Más tarde, caminaron juntos por el jardín nevado una última vez antes de la reunión final con toda la familia. Mateo preguntó si ella se arrepentía de haber aceptado el acuerdo imposible. Martina respondió sin dudar. No, porque estos días me mostraron quién soy realmente y quién puedes ser tú genuinamente. Se detuvieron frente a la entrada de la mansión, dolorosamente conscientes de que el próximo paso cambiaría absolutamente todo. Antes de entrar, Mateo sostuvo la mano de Martina con firmeza contenida y dijo: «Cualquier cosa que decidas hacer, la respetaré completamente». Martina asintió, sintiendo el peso aplastante de la decisión que cargaba sola, y entró a su lado, preparada para enfrentar el desenlace que había sido plantado desde el primer día. La familia ya estaba completamente reunida en la sala principal cuando finalmente entraron. El ambiente era demasiado formal para un simple cierre de visita. Martina percibió las miradas intercambiadas, la expectativa contenida y calculada. Mateo mantuvo la postura absolutamente erguida, pero la mandíbula tensa denunciaba el esfuerzo sobrehumano para permanecer en control. Ella respiró hondo y pidió la palabra con educación serena. «Necesito ser completamente honesta con todos ustedes», comenzó con voz firme. «Esta relación comenzó por conveniencia. Yo entré aquí por necesidad financiera desesperada y confundí, durante estos días intensos, cuidado genuino con sentimiento romántico». Cada frase era una lámina controlada cortando el silencio pesado. Mateo sintió el impacto físico, pero permaneció inmóvil, exactamente como habían acordado. Ella continuó con convicción dolorosa. «Mateo siempre fue absolutamente correcto conmigo, pero emocionalmente distante. Y yo necesito a alguien que elija quedarse sin contratos, sin acuerdos comerciales. Me voy hoy mismo». El ambiente quedó completamente inmóvil. La familia intercambió miradas demasiado satisfechas. El plan parecía estar funcionando perfectamente. Mateo respiraba con dificultad visible, pero mantuvo la postura rígida, confiando ciegamente en lo que no podía ver o controlar. Cuando Martina terminó, se volvió lentamente hacia Mateo, y sin mirar a nadie más, agradeció por los días compartidos y por el respeto mantenido. No hubo lágrimas visibles, había solo dignidad absoluta. Ella caminó hasta la puerta sin correr, sin dudar. Cada paso pesaba toneladas. Sentía el peso de lo que dejaba atrás y la extraña paz de haber mantenido su esencia completamente intacta. Ya afuera de la mansión, el aire helado de la Patagonia golpeó violentamente el rostro de Martina. Ella sabía profundamente que aquella no era la última palabra real de la historia, solo el último gesto exigido por el contrato cruel. Dentro de la mansión, Mateo cerró los ojos por un instante largo. Algo fundamental había terminado, y algo silencioso comenzaba a exigir coraje brutal para nacer. Mateo permaneció en la sala por largos minutos después de que Martina saliera. La familia comenzó a dispersarse lentamente, visiblemente satisfecha, comentando entre sí sobre cómo todo había sido resuelto adecuadamente. Él escuchó en silencio absoluto, pero algo profundo dentro de él ya no encajaba más. Por primera vez en toda su vida adulta, el papel calculado de víctima abandonada le pareció absurdamente demasiado pequeño para caber en el hombre en que se había convertido durante aquellos 4 días transformadores. Subió hasta la habitación
y encontró sobre la cama la bufanda de alpaca que le había regalado a Martina, cuidadosamente doblada. Aquello definitivamente no formaba parte de ningún plan. Él sostuvo el tejido suave en las manos y sintió el peso absolutamente real de la pérdida. No era el fin de un acuerdo comercial, era la ausencia dolorosa de alguien que había entrado en su vida sin pedir permiso y cambiado fundamentalmente todo. Mientras tanto, Martina entraba en el auto que la llevaría de vuelta a Buenos Aires. El conductor preguntó educadamente hacia dónde seguir. Ella tardó largos segundos antes de lograr responder. Miró hacia la mansión por última vez y sintió las lágrimas finalmente escapar, silenciosas e inevitables. No era debilidad, era amor reconocido demasiado tarde o demasiado temprano, dependiendo del punto de vista. A veces, la mayor prueba genuina de amor no es quedarse a cualquier costo, es partir sin destruir completamente lo que el otro necesitó construir dolorosamente para sobrevivir. El auto comenzó a moverse lentamente por la carretera nevada. Martina cerró los ojos con fuerza, sin saber que en aquel exacto momento Mateo estaba tomando una decisión que rompería definitivamente el ciclo familiar que siempre lo aprisionó. El contrato había sido rigurosamente cumplido, pero el destino aún no había dado su respuesta final. Mateo bajó las escaleras con pasos decididos, sosteniendo la bufanda en las manos como si fuera un ancla emocional. La familia aún conversaba en la sala cuando él volvió. El clima era de cierre satisfecho, de deber cumplido conforme a lo esperado. Una tía comentó que todo había sido resuelto con elegancia admirable. Mateo se detuvo en el centro del ambiente y dijo que por primera vez no haría exactamente lo que esperaban de él. Él habló sin elevar la voz, pero cada palabra cayó con peso devastador. Dijo que toda aquella farsa había finalmente terminado, pero no del modo que imaginaban. Explicó que había aceptado ser visto como víctima durante años enteros para sobrevivir al control familiar, pero que no haría más eso. Dijo que Martina no lo había usado, que ella lo había elegido genuinamente, incluso cuando eso le costó partir dolorosamente. La familia intentó interrumpir con argumentos preparados, pero él continuó implacable. Mateo anunció que dejaría absolutamente claro públicamente que la separación había sido decisión exclusivamente de él, no de ella, y que cualquier intento futuro de control financiero o emocional terminaba definitivamente allí. Dijo que no necesitaba más aquel teatro psicológico enfermizo para existir como ser humano. El silencio que siguió fue absoluto y conmocionado. Aquel giro radical no era impulso emocional descontrolado, era consecuencia madura de todo lo que había sido plantado durante aquellos días. Sin esperar cualquier respuesta o aprobación, Mateo salió inmediatamente de la mansión y entró en el siguiente auto disponible. Pidió al conductor que siguiera exactamente el mismo camino que Martina había tomado minutos antes. Cuando finalmente la alcanzó en la carretera solitaria, pidió que el auto de ella se detuviera. Martina bajó completamente asustada y confundida. Mateo se acercó, respiró profundamente y dijo que no aceptaría jamás un final basado exclusivamente en miedo paralizante. Dijo que había elegido conscientemente perder privilegios familiares a perder la oportunidad única de vivir algo absolutamente verdadero. Martina intentó argumentar racionalmente, recordando todas las consecuencias, pero Mateo fue cristalino. No quiero encerrarte en ninguna jaula de oro. Quiero elegirte libremente todos los días, sin contratos impuestos. Ella lo miró en silencio prolongado, sintiendo el peso monumental de aquella decisión valiente. Por primera vez desde que todo empezara, él no pedía que ella lo protegiera de las consecuencias. Él se colocaba voluntariamente al lado de ella como igual, no como alguien que necesitaba ser salvado. Martina respiró hondo, sintiendo el frío de la Patagonia mezclado al calor imposible de aquella elección. Ella dio un paso decisivo en dirección a Mateo y dijo con voz firme pero emocionada: «Yo no necesito promesas grandiosas o garantías imposibles, Mateo. Solo necesito verdad, tu verdad, todos los días». Mateo sonrió entonces, una sonrisa genuina y profundamente aliviada, como alguien que finalmente logra soltar una armadura demasiado pesada cargada durante años enteros. Él tocó suavemente su rostro,
limpiando una lágrima que insistía en caer. Entonces vamos a construir eso juntos, sin guiones, sin familias decidiendo por nosotros, sin miedo de ser quienes realmente somos. Martina asintió, sintiendo el corazón acelerar no de ansiedad, sino de una esperanza cautelosa y real. Se quedaron allí parados al borde de aquella carretera nevada de la Patagonia, por largos minutos, solo mirándose, reconociendo finalmente que aquello que había comenzado como teatro frío se había transformado en algo profundamente verdadero. Mateo tomó la bufanda de alpaca que aún sostenía y la colocó cuidadosamente alrededor del cuello de ella nuevamente. «Olvidaste esto», dijo con ternura. Martina sonrió a través de las lágrimas. «No lo olvidé. La dejé a propósito porque pensé que necesitarías algo para recordar». Él sacudió la cabeza despacio. «Yo no necesito objetos para acordarme de ti, Martina. Tú cambiaste completamente quién soy». El conductor del auto de ella aguardaba discretamente a algunos metros, sin saber exactamente qué hacer en aquella situación inesperada. Mateo miró hacia atrás, vio la carretera que llevaba de vuelta a la mansión y después miró hacia adelante, hacia el camino que Martina había elegido. La elección era simbólicamente demasiado clara para ser ignorada. «¿Puedo ir contigo?», preguntó él con una vulnerabilidad que nunca había demostrado antes. «A Buenos Aires, a donde tú quieras. Solo no quiero que esto termine aquí, no de esta manera». Martina sintió el corazón apretarse de emoción. Aquello no estaba en ningún contrato, en ninguna planificación. Era elección pura, arriesgada y absolutamente real. «¿Estás seguro de eso, Mateo? Tu familia va a...». Él la interrumpió gentilmente. «Mi familia va a tener que aprender a vivir con mis decisiones. Pasé la vida entera dejando que ellos decidieran todo. Ahora yo elijo. Y te elijo a ti. Elijo esta oportunidad, elijo ser feliz aunque eso cueste caro». Entraron juntos en el auto, sentándose lado a lado mientras la carretera se extendía al frente, llena de posibilidades inciertas. Mateo tomó la mano de Martina y entrelazó los dedos con firmeza suave. No era el toque calculado del teatro social que habían representado. Era conexión genuina, promesa silenciosa de presencia. Durante el trayecto de vuelta a Buenos Aires, conversaron sobre cosas simples y profundas. Martina habló sobre los planes para el tratamiento de su madre, sobre el pequeño apartamento donde vivía, sobre la vida real que lo aguardaba fuera de las mansiones y del lujo. Mateo escuchó todo con atención absoluta, sin juicio, sin intentar resolver o controlar. Solo presente, solo interesado genuinamente en conocer cada detalle de aquella vida que ahora elegía hacer parte de la suya. «No va a ser fácil», dijo Martina en determinado momento, mirando por la ventana hacia el paisaje que cambiaba gradualmente de montañas a llanuras. «Tu familia no va a aceptar simplemente, y su mundo, el mundo empresarial, va a juzgar». Mateo apretó su mano con más fuerza. «Lo sé, pero pasar una década más fingiendo que todo está bien, viviendo para agradar estructuras que me sofocan, eso sí sería imposible. Tú me mostraste que existe otra forma de vivir, Martina. Una forma más humana, más verdadera». Ella giró el rostro para mirarlo directamente. «¿Y si te arrepientes? ¿Y si de aquí a algunos meses te das cuenta de que renunciaste a todo por algo que era solo intensidad momentánea?» Mateo respondió sin dudar. «Entonces al menos habré vivido algunos meses siendo genuinamente yo mismo, pero no creo que me vaya a arrepentir. Lo que siento por ti no es confusión o impulso, es la cosa más clara que he sentido en la vida entera». Cuando finalmente llegaron a Buenos Aires, ya anochecía. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un contraste marcado con el aislamiento de la mansión en la montaña. Mateo miró por la ventana con una expresión mixta de alivio y aprensión. Aquella era la ciudad donde había construido su imperio empresarial, pero ahora regresaba como un hombre fundamentalmente diferente. Martina indicó el camino hacia su barrio, una región simple y honesta, muy distante de las direcciones sofisticadas que Mateo frecuentaba. Él observó las calles estrechas, las casas modestas, los vecinos conversando en las aceras y sonrió con genuina apreciación. «Es bonito aquí. Parece que las personas realmente viven, no solo existen». Cuando el auto se detuvo frente al edificio de Martina, ella dudó antes de bajar. «¿Quieres subir?»,
¿Conocer dónde realmente vivo? No tiene nada que ver con la mansión de los Sandoval. Mateo bajó del auto y le ofreció la mano. Quiero conocer todo sobre tu vida, Martina. Cada detalle. Subieron los 3 tramos de escalera estrecha hasta el apartamento pequeño pero organizado con cariño. Martina abrió la puerta con cierta timidez, consciente del contraste gritante entre aquel espacio modesto y el lujo al cual Mateo estaba acostumbrado. Pero cuando él entró y miró alrededor, sus ojos brillaron con algo que parecía paz genuina. «Aquí parece un hogar de verdad», dijo suavemente, observando las fotos en la pared, los libros apilados, los pequeños objetos que contaban historias. La mansión siempre fue solo una estructura imponente, nunca fue hogar. Martina preparó café simple en la cocina minúscula, mientras Mateo se sentaba en el sofá modesto de la sala. Ella observó a aquel hombre poderoso, acostumbrado a comandar reuniones billonarias, sentado tranquilamente en su apartamento humilde, y sintió una ola de ternura mezclada con miedo. El teléfono de Mateo no paraba de sonar. Él miró la pantalla algunas veces, vio los nombres insistentes de miembros de la familia y apagó el aparato completamente. «Van a seguir intentando», dijo Martina, trayendo las tazas de café. «Tu familia no se rinde fácil». Mateo aceptó el café y tomó un sorbo pensativo. «Lo sé, pero no hoy. Hoy solo quiero estar aquí, en este momento, sin todo aquel ruido». Conversaron hasta tarde, sobre sueños antiguos y miedos presentes, sobre lo que significaba realmente recomenzar. Mateo contó sobre proyectos en la empresa que siempre quiso implementar, pero la familia bloqueaba, sobre lugares que quería conocer sin la obligación de transformar todo en negocio. Martina habló sobre el deseo de volver a estudiar, sobre pequeñas alegrías que el dinero nunca pudo comprar. Cuando el reloj marcó medianoche, Mateo percibió que no tenía a dónde ir. Había salido de la mansión sin planear nada, solo siguiendo al corazón. Martina percibió su momento de vacilación y dijo con naturalidad: «Te puedes quedar aquí hoy. El sofá no es lujoso, pero es cómodo». Él sonrió agradecido. «Gracias por todo, Martina. Por haber cumplido aquel contrato imposible y por haberme mostrado que existe vida más allá de él». Aquella noche, acostado en el sofá simple del apartamento de Martina, Mateo sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. No había guardias, no había vigilancia familiar, no había presión constante, solo silencio urbano confortable y la conciencia de haber hecho finalmente una elección basada en sentimiento real, no en estrategia empresarial. En la habitación de al lado, Martina tampoco lograba dormir inmediatamente. Pensaba en todo lo que había sucedido, en el giro imposible de aquellos días. Había entrado en aquel acuerdo desesperada por dinero para salvar a su madre. Saldría de él con su madre recibiendo tratamiento y con algo que nunca imaginó posible, un amor verdadero nacido del lugar más improbable. A veces la vida escribe guiones que ningún contrato podría prever. A veces las mayores transformaciones comienzan exactamente donde todo parecía más controlado e imposible de cambiar. Los días siguientes no fueron simples ni idealizados. La familia Sandoval reaccionó exactamente como se esperaba, con presión intensa y amenazas veladas, llamadas constantes, correos electrónicos formales de abogados, intentos de aislar a Mateo financieramente. Pero por primera vez en su vida, él enfrentó todo con determinación inquebrantable. Mateo reorganizó su participación en la empresa, garantizó sus derechos legales y dejó claro públicamente que sus decisiones personales no estaban más abiertas a negociación familiar. Fue un proceso desgastante y doloroso, pero necesario. Martina acompañó cada paso a su lado, no como alguien que dependía de él, sino como compañera genuina. Ella continuó trabajando, continuó cuidando a su madre, continuó siendo exactamente quien siempre fue. Y Mateo amaba cada aspecto de aquella autenticidad inquebrantable. 3 meses después de aquella Navidad transformadora, caminaban juntos por Puerto Madero al atardecer. Mateo había alquilado un apartamento propio, modesto para sus estándares anteriores, pero cómodo y genuinamente elegido por él. Mantenía su posición en la empresa, pero con límites claros establecidos. Martina estaba matriculada en un curso que siempre soñó hacer, y su madre reaccionaba positivamente al tratamiento continuo.
¿Te arrepientes?, preguntó Martina de repente, observando el río que reflejaba los colores de la puesta de sol. Mateo se detuvo, se giró hacia ella y respondió con convicción absoluta. ¿De qué exactamente me arrepentiría? ¿De haber aprendido finalmente a vivir? ¿De haber conocido a la persona que me hizo entender lo que es el amor verdadero? Jamás, Martina. Cada día lejos de aquella prisión dorada es un regalo. Ella sonrió, recostando la cabeza en su hombro, mientras continuaban caminando. A veces todavía parece surrealista. Todo comenzó con un contrato absurdo y terminó. Mateo completó suavemente. ¿Terminó? Yo diría que apenas comenzó de verdad. Aquel contrato acabó, pero lo que construimos desde entonces es real, creciente, nuestro. Aquella noche, cenaron en un restaurante simple del barrio de Martina, sin lujo excesivo, sin actuar para nadie. Solo dos seres humanos que se encontraron en las circunstancias más improbables y eligieron diariamente continuar encontrándose. Mateo levantó la copa modesta de vino e hizo un brindis. A la Navidad más transformadora de mi vida, al contrato que me liberó en vez de prenderme, y a la mujer que me enseñó que el amor verdadero no tiene cláusulas, solo tiene elección diaria. Martina tocó su copa con la de él, los ojos brillando de emoción contenida. Y a veces la mayor prueba de amor es dejar a alguien libre para elegir. Tú fuiste libre para volver a tu vida antigua, Mateo. Y elegiste esto aquí. Elegiste la verdad. Elegiste la dificultad real en vez del confort falso. Brindaron en silencio, conscientes de que el camino por delante aún tendría desafíos, pero seguros de que habían encontrado algo raro y precioso. Amor construido sobre honestidad absoluta, sobre elección consciente, sobre el coraje de romper con estructuras que aprisionan para abrazar la libertad que transforma. La Navidad había terminado hacía meses, pero algo mucho más grande y más duradero había verdaderamente comenzado allí, en aquella mansión fría de la Patagonia, a través de un contrato imposible que se transformó en la historia de amor más improbable y genuina que ambos podrían haber imaginado. Y cuando las personas preguntaban cómo se conocieron, Martina y Mateo intercambiaban miradas cómplices y respondían simplemente: fue un acuerdo que se convirtió en destino. Fue un teatro que reveló verdad. Fue la mejor Navidad de nuestras vidas porque fue cuando finalmente paramos de fingir y comenzamos a vivir de verdad. Gracias por escuchar hasta aquí. Que esta historia se quede contigo como un recordatorio poderoso de que el amor verdadero no aprisiona, libera. Que las mayores transformaciones muchas veces comienzan en los lugares más improbables y que a veces es necesario atravesar acuerdos imposibles para encontrar conexiones genuinas. Hasta la próxima historia.